Bueno, ya faltando un minuto para las 4 de la tarde, vamos a empezar a presentar el curso que se va a dar hoy día, la charla, es sobre la modificatoria de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su implicancia en las instituciones públicas en el contexto actual. El ponente del día de hoy es el doctor Alberto Wiman Cruz, quien es ingeniero geógrafo, tiene una maestría en ciencias ambientales con mención en gestión y ordenamiento ambiental del territorio. También posee un doctorado en Ciencias Ambientales por la Universidad de San Marcos. Es expositor representando al Perú en temas de residuos sólidos en diversos países como Cuba, Paraguay, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Colombia y Argentina. También ha sido calificado como experto internacional de residuos sólidos por la International Solid Waste Association. Además, el doctor tiene más de 15 años de experiencia en gestión ambiental, residuos sólidos y saneamiento ambiental. También debo mencionar que el doctor ha sido becario por especializaciones en cambio climático por el Institute for Housing and Urban Development Studies en la Universidad de Rotterdam, en Erasmus University Rotterdam, en Bolivia. Y también tiene diversos estudios en el extranjero, como en Nicaragua, Monterrey, México, Brasil, y ha sido panelista en diferentes capacitaciones también en diversos países como Italia, Bélgica y Brasil. Bueno, sin más que decir, vamos a empezar con la charla. Bienvenido, doctor Wiman. Yo lo dejo ya para que pueda empezar con la charla. Gracias a todo el equipo de Proesa Ingeniería y gracias a cada uno de los participantes que se está sumando a esta reunión. Bueno, el día de hoy vamos a conversar un poco con total transparencia, honestidad y con una visión constructivista sobre la modificatoria del decreto legislativo 1278, que es la actual Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, por el decreto legislativo 1501. En este momento ha sido publicado el decreto legislativo, pero aún no reglamentado. Sin embargo, es importante conocer qué cambios podrían producirse cuando éste se reglamente, si es que continúa ese proceso. Y digo si continúa ese proceso porque hay un tema de fondo que creo que es importante que todos conozcan. Nosotros en el país, en Perú, hemos tenido la primera ley de residuos sólidos en el año 2000, el 21 de julio del año 2000. Cuando se gesta este dispositivo legal, fuimos uno de los primeros países en la región, América Latina y el Caribe, en legislar el tema residuos sólidos. Bueno, luego esta ley se cambia, se modifica a través de un decreto legislativo, el 1065. ¿Por qué? Porque se crea el Ministerio del Ambiente. Bueno, en el marco de las facultades que recibe el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski para poder legislar como poder ejecutivo durante 100 días, es que se introduce un documento que no era otra cosa que una modificatoria a la ley de residuos sólidos, la 27314, y se emite como decreto legislativo porque es una iniciativa del Poder Ejecutivo. Bueno, en este proceso es que tenemos el decreto legislativo 1278 en diciembre del año 2016. Pero este decreto legislativo 1278 con rango de ley sufre varias modificatorias. Y es importante comprender que una ley no debería de modificarse en tan corto tiempo. Sale en diciembre del 2016 y en abril del 2017, aun cuando no tenía reglamento, se modifica. Para que una ley se modifique, tiene que tener la iniciativa de una comisión. En este caso, le corresponde la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos y Medio Ambiente del Congreso de la República e ingresa a debate al Pleno del Congreso de la República. Bueno, debió haber sido entonces algo muy importante que ingrese al Pleno. Era el Congreso del periodo anterior. Bueno, la modificatoria fue literalmente cambiar el enfoque de género por el enfoque de sostenibilidad. Es decir, fue la que se debatió y la que modifica la ley, aún sin reglamento, afectando, por supuesto, el cuarto párrafo del artículo 53 y del artículo 81. Literalmente, ese fue el cambio. Luego,
a través del Decreto Legislativo 1389, se fortalece el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental con fecha 5 de septiembre del 2018. Luego se emite el Decreto Legislativo 1394, que está referido al fortalecimiento de las autoridades competentes en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Un día después, el 6 de septiembre del 2018. Y luego consta el Decreto Legislativo 1451, que fortalece el funcionamiento de las entidades del gobierno nacional, regional y local. ¿Cuándo ocurre esto? Ocurre el 16 de septiembre del año 2018. Una ley genera lineamientos. Un reglamento especifica los procedimientos. La Ley de Residuos Sólidos, el Decreto Legislativo 1278, se reglamenta a través del Decreto Supremo 014-2017. Bueno, y luego aparece el Decreto Legislativo 1501, que modifica el Decreto Legislativo 1278. Bueno, entonces ahora conozcamos qué implicancias tiene esta modificatoria. Primero, lo más importante que debe conocerse, debe entenderse, y desde mi concepción de docente universitario creo que es prioritario que se debata. El núcleo de la discusión de este dispositivo legal con rango de ley es respecto a COVID-19. ¿Por qué? El problema aquí está en la naturaleza de la norma. El 11 de mayo del año 2020, el Poder Ejecutivo, recuérdese que en esa fecha no teníamos poder legislativo, los congresistas habían sido elegidos pero no habían juramentado, el Poder Ejecutivo recibe facultades legislativas en el marco de la declaratoria de emergencia nacional por la pandemia de COVID-19. ¿Cómo la recibe? A través de un decreto de urgencia. ¿Cuál fue ese decreto de urgencia? El 25-2020, del 11 de marzo del 2020. ¿Qué dice ese decreto de urgencia? Dictan medidas urgentes destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al grave peligro de la propagación de la enfermedad causada por un nuevo coronavirus, COVID-19, en el territorio nacional. ¿Para qué se hace esto? Para establecer mecanismos inmediatos para proteger la salud de la población y minimizar el impacto sanitario de situaciones de afectación. Ok, ¿cuánta vigencia tiene, cuánto tiempo de vigencia tiene este decreto de urgencia? Hasta el 31 de diciembre de 2020. Entonces, las facultades que recibe el Poder Ejecutivo y que desglosa hasta sus sectores, en este caso el sector ambiente, está abocada para el marco de COVID-19. Lo dice muy claro el decreto de urgencia. Sin embargo, el decreto legislativo 1501 ha ido más allá del marco de la pandemia. ¿Por qué? Ha ido más allá porque ha modificado artículos. El artículo 9, material de descarte, el artículo 13, régimen especial de bienes priorizados, el artículo 16, funciones de OEFA, el artículo 19, funciones del Ministerio de Salud, el artículo 23, competencias de municipalidades provinciales, el artículo 24, competencias de municipalidades distritales, el artículo 28, residuos municipales especiales, el artículo 32, operaciones de los residuos sólidos, el artículo 34, segregación en la fuente, el artículo 37, valorización de residuos, el artículo 52, coprocesamiento, el artículo 60, empresas operadoras de residuos sólidos, el artículo 65, infraestructuras de residuos sólidos, y el artículo 70, gestión de los recursos de las municipalidades. Vaya, parece que se modificaron varias cosas, pero además se incorporan artículos. El 35A, referido al barrido y limpieza de espacios públicos, el 36A, referido al acondicionamiento, y además el artículo 84, referido a instrumentos de gestión ambiental, el 85 a la continuidad del servicio y el 86 a las intervenciones del Ministerio del Ambiente. Vaya, 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 parece que
hemos tenido modificaciones importantes y por eso estamos aquí reunidos, para conocerlas. Hay que reconocer que hay una similitud entre el decreto legislativo 1278 y el decreto legislativo 1501. La similitud es que en ambas situaciones no se contó con una participación activa de los involucrados. ¿Cómo se construye una ley? Una ley se construye sobre la base de una necesidad, de una vulnerabilidad a los derechos de las personas, de un problema identificado que amerita regulación y que esta regulación parte, en algunos casos, del consenso o del ordenamiento de un sistema. Bueno, pero en ambos casos ha sido una iniciativa del sector y que amplía las competencias, amplía las funciones, demanda incremento del gasto público, pero no necesariamente fueron consultadas las partes involucradas. Es ahí donde nace la discusión sobre no solo la legitimidad del decreto legislativo 1501, sino la implicancia en la sostenibilidad. Si el 1278 fue de diciembre del 2016 y al parecer no ha resultado muy efectivo, se modifica con otro decreto legislativo el año 2020, 4 años después, quiere decir que probablemente cuando tengamos otro gobierno, el 2021, exista la posibilidad de un nuevo análisis de las autoridades de turno y se modifique el 1501, podría ocurrir eso. ¿Qué de importante tiene una norma? Una norma tiene que establecer un cambio gradual y paulatino que tenga logros tangibles, medibles y perceptibles por la ciudadanía. La pregunta de fondo es, ¿realmente vamos a lograr eso con el decreto legislativo 1501? Bueno, vamos a analizar ahora cada uno de los artículos. El artículo 13. ¿A qué se refiere? Al régimen especial de bienes priorizados. En algunos casos, algunos artículos he tratado de analizarlos sobre la base de las experiencias y los comentarios también de otros colegas y yo les daré algún énfasis particular en base a lo que considero apropiado. Bueno, referido al artículo 13 del régimen especial de la gestión de residuos sólidos, dirigido a bienes de consumo masivos que por su volumen inciden significativamente en la generación de residuos sólidos o por sus características requieren de un manejo especial. Ese es el centro del artículo 13. Bueno, acá hay un gran problema. El problema es que no se desarrolla la asociatividad de las empresas para poder contar con un sistema conjunto de logística inversa. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante la logística inversa, que forma parte de un principio fundamental conocido como responsabilidad extendida del productor? Es importante porque permite traspasar la responsabilidad y sobre todo el gasto que el Estado incurre para recoger estos materiales, se lo traslada al privado. Entonces es una medida estratégica, pero eso no ocurre lamentablemente en el artículo 13. ¿Lo podría colocar el reglamento? Sí, lo podría, pero en este caso debía haber sido colocado en la ley, no en el reglamento. El reglamento no te soluciona la vida. Lo que mal nace muchas veces acaba mal. Entonces, aquí la modificatoria de la asociatividad debió haber quedado como un lineamiento a nivel de ley. Otro tema importante, no hay metas. Y ese es un gran problema que tenemos nosotros como país. Cuando no tenemos metas, no podemos medir la efectividad o no de una norma, el cumplimiento o no de una norma. Entonces, sin números en ingeniería, todos los que somos ingenieros, que sé que hay muchos el día de hoy conectados, sabemos que lo que no se mide no existe. Entonces, lamentablemente, si no tenemos metas, podremos decir cualitativamente estamos bien, pero cuantitativamente las cifras dirán otra cosa. Además, no se atiende la relación entre el sistema de manejo de residuos de bienes priorizados y el principio de responsabilidad extendida del productor. Los residuos de bienes priorizados podrían ingresar a un mercado de segundo uso mediante la reparación. Bueno, ¿por qué es importante mencionar esto? Es importante porque nosotros nos estamos limitando a decir que una oportunidad de desarrollo es el reciclaje.
Bueno, cuestionable, y luego se los voy a comentar por qué. Pero no se da la oportunidad de aplicar el principio de las 10 R's de consumo responsable, entre ellas el de la R de reparar, que nos permite darle un uso a las cosas. Pónganse a pensar todos que hoy, cuando adquieren un equipo celular, casi no existe la posibilidad de renovar la pantalla, de renovar la carcasa, porque los equipos han sido diseñados con obsolescencia programada, de tal manera que no es posible renovar las partes. Bueno, esa transformación pudo haber ocurrido a través de este artículo, pero lamentablemente no pasó. Artículo 19, funciones del MINSA. Este artículo sí era fundamental para el entendimiento por COVID-19, que debió haber sido la esencia de la modificatoria de ley, o simplemente un dispositivo legal específicamente para regular el manejo de residuos sólidos en situación de emergencia sanitaria por COVID-19. Eso no pasó. El Ministerio de Salud no recibe la competencia independiente o de manera conjunta con el Ministerio del Ambiente. Y ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud se encuentra con las manos atadas. Hay que reconocer que el Ministerio de Salud y el sector salud es el que menos ha avanzado en el país en regular su sector y en garantizar el cierre de la brecha y del círculo en cuanto a el manejo de residuos sólidos, porque muy pocos establecimientos de salud hacen tratamiento de residuos y hacen disposición final segura, pese a que es obligatorio de acuerdo a la norma técnica de salud 144-2018 del MINSA. Esa es la realidad del país. Sector salud ha tenido durante 16 años la jefatura, el liderazgo, ha sido la autoridad en manejo de residuos sólidos y ha sido la que menos ha avanzado. Obviamente las autoridades de salud y los funcionarios que están vinculados a la salud dirán lo contrario, pero la percepción como ciudadano no es esa. ¿Qué pasó acá? Se menciona que hay riesgos sanitarios generados por el manejo inadecuado de los residuos sólidos en establecimientos de salud y servicios médicos de apoyos, así como aquellos generados en campañas sanitarias y atención médica de los pacientes realizada en los domicilios. ¿Se ha cumplido con el COVID-19? Pónganse a pensar ustedes, les cito el caso mexicano, que lo conozco bastante bien, tuve la oportunidad de estudiar ahí, y hay algo que a mí me llama mucho la atención de cómo se están manejando los residuos de los pacientes, de las personas infectadas que están en sus domicilios en México. Lo que se hace es recoger esos residuos a través del establecimiento de salud, de la red de salud, y se llevan para tratamiento esos residuos de esa vivienda hacia el establecimiento de salud. Pero ¿cuándo se inicia en México esto? No ha sido por el COVID-19. Están ellos disfrutando de la cosecha están cosechando de la siembra que hicieron. México lo hace con la epidemia del SIDA en el año 90. Desde ese momento, México monta este sistema. Entonces hay una lección aprendida de México, porque hoy, imagínense ustedes que teniendo un hospital cerca, sería un terrible problema en el país llevar los residuos hasta allá, porque obviamente el manejo es peor todavía que desde el tipo municipal. Ahora, estamos tratando al COVID-19 como si fuera una nueva enfermedad epidemiológica. Bueno, lo es, pero como si las características de contagio fueran únicas de esta enfermedad. ¿Alguien se ha puesto a pensar cómo se están manejando los residuos de las personas que tienen tuberculosis y que están en sus casas? ¿Cuántas personas con tuberculosis tenemos en el país? Según los datos que me proporcionó la Dirección de Salud de Lima Norte, me indican que estamos hablando solo en Lima Norte de aproximadamente 19,000 personas con tuberculosis. Es el mismo riesgo de exposición que tiene un trabajador de limpieza pública por COVID-19. Artículo 23. Lamentablemente, en estas competencias a las municipalidades provinciales se pierde la oportunidad de optimizar condiciones laborales para los trabajadores. ¿Por qué? Porque solamente se está pensando en el tema de la declaratoria de emergencia. Bueno, acá viene entonces la transposición.
en algunos casos estoy avanzando por el tema de COVID-19 y en otros casos no estoy avanzando. Entonces, por eso es el núcleo de la discusión, la legitimidad y la integración total de la norma. Hubo la oportunidad de reactivar el enfoque de género. ¿Por qué es tan importante el enfoque de género en el manejo de residuos sólidos? Con la Defensoría del Pueblo en el año 2018, se emite el informe defensorial donde la Defensoría del Pueblo tiene un rol particular. Mencionar, evidenciar los problemas que tiene el Estado en el incumplimiento de las normas. O sea, vela por los derechos del ciudadano por incumplimiento de lo que hace el propio Estado. Bueno, el Estado, a través del Poder Legislativo, deroga el enfoque de género. ¿Esto qué significó en residuos sólidos? Significó que muchas veces se intente tratar a todos por igual, hombres y mujeres, cuando las condiciones no lo permiten. Por ejemplo, en Atevitarte hay 3 casos reportados de personas que fueron a limpiar, mujeres que fueron a limpiar, barrer las vías principales y no tuvieron capacidad de respuesta frente a la embestida de un vehículo y murieron. Sin embargo, en el caso del hombre, tiene alguna capacidad de reacción y de arrojarse para evitar la embestida del vehículo. Hay 3 muertes que evidencian este proceso y que están debidamente documentados. Por eso, y por muchas razones más, es importante el enfoque de género. Lactarios, vestuarios, adquisición de equipos, licencia de maternidad. Esa fue la importancia de haber considerado enfoque de género en el 1278 y que fue derogado por el Congreso de la República de la anterior gestión. Terrible. Hay otro error cometido por la pandemia porque, lamentablemente, se pone en riesgo al gremio de los trabajadores de limpieza pública. Si yo quiero regular por COVID-19, entonces es la oportunidad por obligar a todos los municipios que le hagan una prueba, por lo menos rápida, a todos sus trabajadores. Hoy desconocemos esa cifra. Bueno, también es otro tema de discusión saber de dónde procederán los recursos, porque el gobierno central debía haber transferido recursos para esta actividad que nunca cesó. Artículo 23. La norma no prohíbe la amnistía municipal. Es un tema de siempre discusión en Latinoamérica, todos los que estamos metidos en el mundo de los residuos se nos denomina basurólogos. Es un tema de discusión siempre en Latinoamérica, el tema de la amnistía municipal, y sobre todo acá en el Perú. La supervisión no es eficiente, y acá nuevamente hay un análisis respecto a esto, porque las unidades vehiculares que reciben el registro autoritativo, a ver, quiero explicarles de otra manera. Una empresa operadora recibe un registro autoritativo por el Ministerio del Ambiente. Luego, esta empresa comienza a funcionar, pero requiere de un permiso municipal. Y muchas veces, cuando ya va a ejercer sus actividades en el servicio municipal, tiene otras unidades vehiculares que las que fueron declaradas ante el Ministerio del Ambiente. Entonces, aquí hay un problema grave. Hay un problema grave porque obtengo mediante algunos vehículos, mediante la declaración jurada de la cita de algunos vehículos, mi registro autoritativo, pero presto el servicio con otros, en algunos casos de mala calidad o en unos casos son más de los declarados. Entonces, aquí hay un tema de fondo porque la ley retrocede en el tema de supervisión y acá hay un tema fundamental, la calidad del servicio y la seguridad, sobre todo cuando es transporte de residuos peligrosos. Además, tenemos que no se ha culminado la transferencia de funciones en el marco de lo establecido en la Ley de Bases de la Descentralización por parte del Ministerio del Ambiente. Ojo, este no solamente es un problema hacia el Ministerio del Ambiente, sino es hacia todo el aparato gubernamental. Aún quedan pendientes las transferencias de funciones. Entonces, como queda pendiente la transferencia de funciones, mientras esto no ocurra, no se puede optimizar. Y todavía hay muchas tareas pendientes vinculadas a las municipalidades. Nuevamente, hay otro tema de análisis aquí y es respecto a las competencias que le da las leyes macro y que luego se tienen que adoptar desde las leyes específicas. Una ley macro es, por ejemplo, la Ley Orgánica de Municipalidades. Esta está sobre la Ley de Residuos para ciertos aspectos. Bueno,
En el caso de las municipalidades, de la Ley Orgánica de Municipalidades afectando a las municipalidades, no se ha tenido en cuenta que las municipalidades provinciales tienen competencias y funciones específicas. Es decir, al parecer, cuando se emite el decreto legislativo, no se ha tenido en cuenta todo este análisis de lo que involucra las funciones que la Ley Orgánica de Municipalidades le da a estos organismos para que puedan operar. Dos, se ha contravenido normas que regulan el otorgamiento de la certificación ambiental. Nuevamente estamos cayendo en una red normativa, en este caso con la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, del CEIA. Los poderes legislativo y el ejecutivo no pueden afectar ni restringir las competencias constitucionales exclusivas de los gobiernos regionales y locales. Y además, también existe el problema con la Ley de Bases de Descentralización en su artículo 52. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo puede delegar a los gobiernos regionales o locales funciones de su competencia en forma general o selectiva mediante convenios suscritos por ambas partes, sujeto a las capacidades de gestión requeridas para ello, la coparticipación en el desarrollo de las mismas, la factibilidad de optimizar la prestación de servicios públicos a la ciudadanía y las normas establecidas en la presente ley. Pero hay más. El artículo 23 también refiere a un caso específico y puntual. Hay un tema respecto a lo que le pasó a la Municipalidad Metropolitana de Lima cuando se considera que existe una barrera burocrática a través de un fallo emitido por Indecopi el 26 de octubre del 2018, donde se dice que no se puede dar autorización para operar el transporte de residuos no peligrosos. Y bueno, esto se contraviene con una ordenanza municipal. ¿Cuál es el tema de fondo? Piensen en lo siguiente. Ministerio de Transportes autoriza la unidad vehicular, pero las municipalidades provinciales autorizan los residuos, el movimiento y la circulación de los residuos que van dentro de la unidad vehicular. Entonces, Indecopi dice que las municipalidades no pueden autorizar para los casos de residuos no peligrosos. Pero, a ver, pongámonos a pensar, ¿puede ir un vehículo recolector transportando residuos del ámbito municipal? Ok, no los clasifican en ese desglose de municipal y no municipal como peligroso, pero acá quien tiene que asegurar que la circulación sea apropiada son las municipalidades provinciales, porque circulan por vías provinciales y porque también va vinculado a un tema de tránsito, de aforo, de horas punta y de peligrosidad, porque si este vehículo transgrede alguna norma, aún siendo residuos no peligrosos, se genera una condición sanitaria adversa a la ciudadanía. Y claro que hay casos, y no solamente en Lima, sobre todo al interior del país. Artículo 28. No se especifica a qué tipo de lubricentros se refieren. A los centros veterinarios, yo vengo desarrollando una investigación sobre centros veterinarios, y que es todo un mundo desconocido todavía para el ámbito nacional, y a residuos de la construcción y demolición de obras menores, porque se deja indicado que, que también existe la posibilidad de, entre otros. Un momento, cuando uno elabora un dispositivo legal, tiene que ser específico, no sujeto a interpretación del funcionario. ¿Saben por qué no sujeto a la interpretación del funcionario? Porque es el punto de inicio para hablar de corrupción y de informalidad. Y vaya que en el Perú estas dos palabras las conocemos bastante bien. El artículo 32 hace una modificatoria importante respecto a las operaciones de residuos sólidos. Para algunos son importantes y para otros es más de lo mismo. He puesto ahí un comparativo entre el decreto legislativo 1278 y el decreto legislativo 1501. ¿Por qué? Porque cambian algunas etapas. Por ejemplo, ya no se denomina recolección, ahora se denomina recolección selectiva. Yo me pongo a pensar desde un punto de vista estrictamente académico. Si a ti te recogen
tú tienes dos tipos de residuos, aprovechables e inservibles. Si a ti te recogen los residuos inservibles en tu casa, ¿no están seleccionando esa tipología? Es solamente un cliché, un tema marquetero, decir recolección selectiva. Tradicionalmente se decía recolección convencional y recolección selectiva y todo era el servicio de recolección. Bueno, dejémoslo ahí. Sonará mejor, ok. Y luego se incorpora la etapa de acondicionamiento. Esta etapa está más abocada a la gestión no municipal. En industrias y en otros grandes generadores se analiza mucho y se utiliza mucho la expresión de acondicionamiento. Acá hay un tema importante con el artículo 34. Es el artículo del reciclaje. Vaya, un artículo que puede resultar muy interesante, pero que tiene varias cosas de fondo. El reciclaje es una imposición deseable. Miren, ayer, como cada 5 de junio, desde 1974, se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente. Genial. ¿Y el Día Mundial del Medio Ambiente se asocia con reciclaje? Algunos sí. ¿El reciclaje es la solución a los problemas? En realidad no. Está muy lejos de ser la solución a los problemas. El reciclaje en el 1501 es una imposición que termina siendo deseable, pero es una actividad adicional hacia los generadores. Los criterios de segregación tienen que ser acordes de acuerdo a la norma técnica peruana 900-058-2019, que es el código de colores y establece cómo tiene que manejarse para el ámbito municipal y no municipal. Ok, por ahí hay coherencia, pero lo importante en el reciclaje es generar posibilidades de comercialización. Ese es el trasfondo acá. No se plantean alternativas múltiples. Nuevamente se dice, tienes que hacer la actividad, pero otro se va a encargar de la venta. Es un tema de discusión constante en las municipalidades del país, porque si no tienes volumen y no tienes mercado, estás generando un costo hasta innecesario. Se cree que todo el país es igual. No, no, el país no es igual. Es distinto despachar desde una oficina en Aurelio Miro Quesada, es distinto despachar una oficina en Avenida Casuarinas en un centro poblado a 4.000 metros sobre el nivel del mar, con limitaciones de internet, de agua y sin carreteras. Yo considero que este análisis tiene que ser de fondo, porque si realmente queremos hacer algo por el reciclaje, lo primero que debemos hacer es conocer cuál ha sido el éxito del programa de incentivos a la gestión municipal. Yo no sé cuántos conectados tengamos ahora, pero me encantaría saber si de todos los conectados, todos tienen programa de recolección selectiva y segregación en la fuente. Y a estas alturas deberíamos de decir que todos tenemos. ¿Y saben por qué? Porque desde el año 2011 tenemos un programa de incentivos, que luego se convierte en el programa presupuestal 036 y todo lo demás. Desde el año 2011, las personas y el Estado está invirtiendo en que las personas aprendan a separar los residuos. Es decir, han pasado 9 años. El país ha aprendido, las tasas de reciclaje están sobre el promedio, por lo menos regional, que es del 10%. ¿Cuánto reciclaba Alemania? 65% antes del COVID-19. ¿Cuánto recicla América Latina? 10% en promedio. ¿Cuánto recicla Perú? No se sabe. ¿Cuánto separa Perú sus residuos? 1.9%. No hay metas ni procesos progresivos. Tenemos una tasa inferior de recuperación del 3% en reciclaje formal con 9 años de programas de incentivos y la norma no genera incentivos para quien recicla. En un país tan dependiente de los incentivos, esto termina siendo un problema. A ver, yo les quiero comentar un poco más acerca de este tema de reciclaje. Y toco el tema de reciclaje en la norma desde un punto de vista de investigación. Vengo desarrollando mi tesis doctoral, tiene un fuerte componente sobre esto, y vengo analizando de manera independiente esto, con diversos ejemplos, este tema de reciclaje, con diversos ejemplos en el mundo entero. Para que el ciudadano recicle, debe percibir que una norma sí cierra el círculo y existe mercado para comercializar esos productos. Por lo tanto,
la primera actividad desde el gobierno central tiene que ser fortalecer no la base cuadrangular de la pirámide del reciclaje, sino la parte superior para que este beneficio caiga por su propio peso hacia toda la pirámide. Si no hay incentivos para las empresas que son las que contratan y demandan estos materiales, la pirámide continuará siendo informal. Seguirá funcionando el resto de la pirámide sin el ápice en la parte superior de empresas con anomia. Seguirá desconociéndose los beneficios laborales y todo va a terminar siendo frágil y débil. Miren ustedes, en el reciclaje, cuando hablamos de reciclaje en el país, tenemos algunas barreras. Tenemos por lo menos 4 barreras. Yo identifico una barrera financiera que está referida a precios bajos que no permiten cubrir costos de operación, donde hay materiales, pero el mercado es limitado. Entonces no hay quien te compre. El costo del transporte para el traslado hasta el lugar de transformación es más elevado que lo que te van a pagar. Las empresas y las asociaciones y los distintos actores no pueden acceder a préstamos, son limitados en ello y hay barreras burocráticas para la formalización. Eso desde el punto de vista financiero. Vamos a otro esquema. Desde el punto de vista institucional, no existen incentivos fiscales para el reciclaje. Existen procesos complejos y plazos que regula el Estado, pero el primero en incumplir esos plazos es el Estado. Entonces, si no hay estrategias de mercados verdes para que el propio gobierno adquiera esos productos que están naciendo el reciclaje, existe un poco de incoherencia, ¿no? Y lamentablemente está la competencia desleal. La competencia desleal que figura en el ADN de muchos malos peruanos, lamentablemente. Vamos a otro escenario, aspectos socioculturales. En aspectos socioculturales, lamentablemente existe la barrera del volumen. El reciclaje se mueve por volumen y si yo tengo más volumen, entonces voy a tener ingresos. A veces se piensa que para conseguir más volumen y para conseguir mano de obra le voy a dar donativos a los menos favorecidos. Y esta es una manera de aprovecharse de los actores de la cadena de reciclaje. Acá se tienen que establecer relaciones de compra y venta entre todos los actores y tienen que conocerse. No puede ser una actividad clandestina, desconocida, con desconocimiento de quién es el jerárquico superior, a quién le estoy vendiendo y a quién le estoy comprando. Y el último escenario, pues obviamente las barreras técnicas. Las barreras técnicas porque nosotros queremos que se recicle más, pero no tenemos tecnología. No se tiene esa tecnología para poder transformar el producto, desarrollar una actividad nacional, local, o llegar a un nivel de exportación que realmente justifique la actividad. Si no tenemos tecnología, lamentablemente el desarrollo del mercado local va a ser muy lejano. Y lo peor, no tenemos datos estadísticos. Nuevamente, recaigo como ingeniero, yo necesito base de datos, yo necesito dimensionar el problema, porque si no tengo números, se camina a ciegas. Ese es el problema del reciclaje, el problema de fondo del reciclaje en el país. Una norma no va a solucionar el problema. Esto se llama disidencia de la norma. La norma puede existir, pero no te soluciona el problema. Vamos con el artículo 65, infraestructuras de residuos sólidos. Bueno, pueden comparar nuevamente entre el decreto legislativo 1389 y el decreto legislativo 1501, donde las nuevas infraestructuras ahora reconocidas serán infraestructuras de valorización, plantas de transferencia, plantas de tratamiento, infraestructuras de disposición final. ¿Qué desaparece? Desaparece el centro de acopio. ¿Qué se hacía en el centro de acopio como infraestructura? Segregación, almacenamiento, limpieza, compactación física, picado, triturado, empaque y embalaje. ¿Se reciclaba? No. ¿Saben por qué no se reciclaba? Porque el reciclaje es la transformación del material. Estos son procesos que ayudan a transformar, pero no lo transforman, porque el reciclaje es obtener un nuevo producto o uno similar a partir de la materia prima.
esto es el paso previo. Entonces, no digamos y no caigamos en el error diciendo yo reciclo en casa. No, tú lo que haces es segregar o separar los residuos. No estás reciclando, no estás transformando. Mucho ojo con eso. Artículo 70. La gestión de los recursos de las municipalidades. Bueno, uno de los problemas fundamentales en el tema de residuos sólidos es la morosidad poblacional. Y a través de este artículo se intenta hacer un cambio del sistema de recaudación impositiva. Es un cambio de fondo. Pero hay un error, pero hay un problema. Entre otras cosas, es que tenemos una ley de racionalización del sistema tributario nacional y eliminación de privilegios y sobrecostos. Entonces, esto impide que se puedan establecer convenios con empresas que no brindan un servicio. Esto nace porque en el año 1992, los vecinos del municipio de Miraflores se quejan diciendo que cómo es posible que en el recibo de Electrolima les venga el impuesto denominado baja policía. Te venía en el recibo de Electrolima 100 soles o 100 intis, de aquel entonces, 100 soles creo que ya era, y tenías que pagar los 100 soles. 80 era correspondiente a energía eléctrica, al consumo de energía eléctrica, y 20 soles a árbitros por limpieza pública. Bueno, los vecinos decían, pero limpieza pública lo da el municipio, ¿por qué me está viniendo junto? Esto llega al Tribunal de Apelaciones Constitucionales y se dice que se tienen que separar los servicios. En el año 93 hay una nueva constitución y se crea el Tribunal Constitucional. Muchos dicen de que lo que pasó en el año 92 es un fallo del Tribunal Constitucional. No es cierto. Es un fallo en el marco de la Constitución del año 79, no del año 93. Entonces, por ahí no viene el problema. El problema viene con otro dispositivo legal. Y el problema viene porque esta actividad de hacer la cobranza adosada a un servicio ya se contempla en el dispositivo legal 1278, en la ley actual de residuos sólidos. La pregunta de fondo es, en 4 años, ¿cuántos municipios del Perú tienen convenios con empresas de agua o de energía eléctrica? La respuesta es 3. ¿Qué garantiza que ahora, en esta ratificación y sin un entendimiento real del problema, vayan a sumarse más municipios? ¿Cuántos municipios tiene el Perú? 1874. ¿Cuántos municipios tienen convenio? 3. Saquen ustedes y van a encontrar que hay varios ceros antes de poner porcentaje. La pregunta entonces, después de analizar estos aspectos, es, ¿qué se puede hacer para mejorar el sistema? Bueno, hay algunos artículos más acá antes de pasar a ese análisis. Tenemos una modificatoria que está referida a los instrumentos de gestión ambiental. Se indica que si tú tienes una infraestructura que es importante, que comienza a operar, que ya había presentado su expediente, pero que no ha sido aprobada, entonces podrías operar y luego regularizar por la situación de emergencia. Sí, ¿no? Y luego vas a tener que elaborar tu instrumento de gestión ambiental. ¿No estamos dando una puerta a la informalidad? Porque estas infraestructuras que comiencen a operar realmente han sido tan urgentes o es presión del propio sector privado para que comiencen a operar. Sí, es importante reducir la brecha de infraestructuras. Tenemos una gran brecha y vamos a seguir teniendo una gran brecha en infraestructuras, pero me parece que aquí nos hemos dejado llevar por el entusiasmo, porque esto probablemente nos pueda generar un problema luego, como ocurre con tantos lugares en el país. Después de la situación de emergencia, ¿cómo van a ser esos requisitos normativos si yo ya comencé a operar? Interesante si se hace un análisis de fondo a ello. Ahora hablemos un poco del COVID-19 y de los residuos sólidos.
Miren ustedes, un artículo muy interesante publicado en El Comercio que me permite también dar algunos puntos de análisis. He extraído parte de la información para que podamos reflexionar sobre ello. Hablemos de los residuos biocontaminados. ¿Qué cosa es un residuo biocontaminado? Es aquel que cumple una de las características reguladas de peligrosidad reguladas en el artículo 30. ¿Y cuáles son? Bueno, son corrosividad, reactividad, autocombustibilidad y patogenicidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un ser vivo o un virus o cualquiera de estos agentes puede causar un riesgo a la salud de las personas. El principio internacional te dice que un residuo biocontaminado tiene que ser manejado adecuadamente. ¿Y dónde se generan los residuos biocontaminados? En diversos lugares. ¿Solamente se generan en establecimientos de salud? No, no se generan solamente en establecimientos de salud. Hoy, no sé cuántos infectados llevamos en el país. Lamentablemente creo que nos estamos acercando a los 200,000. Y muchos de estos no están hospitalizados. Asumamos de que no están hospitalizados de 200,000, 190,000. Quiere decir que hoy tenemos por lo menos en 190,000 viviendas del país residuos biocontaminados. Los biocontaminados son independientes de dónde se generaron. Es la tipología y el riesgo que existe a la salud de las personas. Ese es el tema de fondo. Que la norma técnica de salud indica, la 144/2018, indica que los biocontaminados, cómo deben de manejarse en los establecimientos de salud, no implica que no se puedan generar residuos biocontaminados fuera del establecimiento de salud. ¿Qué debió haber ocurrido acá? Cambiar la norma. Algo tan simple como eso. Algo tan importante y tan prioritario para atender el riesgo sanitario de los peruanos. En el Perú, solamente 4 empresas brindan el servicio de incineración de residuos peligrosos. Y en Lima, solo 3 hospitales tienen plantas de tratamiento adecuadas. En el Perú, solo 3 regiones, Ica, Lima y Piura, cuentan con plantas para tratar residuos biocontaminados. Y 4 empresas ofrecen servicio de incineración. Remarco eso. Entonces, ¿cómo se tiene que manejar estos residuos si solamente 3 departamentos de Perú tienen la infraestructura apropiada para su manejo? O sea, es un tema de análisis, es un tema de fondo y es una tarea pendiente que se tiene que resolver desde el Estado. La Defensoría del Pueblo evidencia que al día 50 lo que hace Perú es tener un protocolo para el manejo de residuos sólidos, pero un protocolo que no se emite con resolución ministerial. En la pirámide de Kelsen, todos los que tenemos cierta afinidad con el derecho, sabemos que en la cúspide está la Constitución y después vienen las leyes. En ningún momento dice una publicación vía Twitter, no dice streaming, no dice una entrevista televisiva, no dice un boletín, no. El país se regula con normas. Recién en el día 60, es decir, 2 meses después de iniciada la declaratoria de emergencia nacional, se emite una resolución ministerial con recomendaciones para el manejo de residuos sólidos por tipología. Entonces, cuesta decir y duele decir esto, pero demoramos mucho. Y ese demoramos mucho tiene un costo de vidas humanas y probablemente también tiene un costo político. La Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, tiene registradas 180 empresas autorizadas para brindar el servicio de tratamiento de residuos hospitalarios. Y la mitad opera en Lima. Entonces, Lima es un mundo y el resto del país es otro Perú. Esa es nuestra realidad. No podemos generar dispositivos legales mirando solo a Lima, porque eso no es el país. El país no solamente es Lima. Amazonas, Apurímac, Huánuco, Loreto y Tacna tienen solamente una compañía para el recojo de residuos hospitalarios aprobada por la DIGESA. Solo una.
Y ustedes saben que la geografía de estos 5 departamentos es bastante compleja. Se entregó un presupuesto de 10 millones de soles al Ministerio del Ambiente para el manejo de los residuos sólidos en el marco de la pandemia. Se fortaleció establecimientos de salud, entre ellos el Hospital Sergio Bernales de Coyique con un autoclave. La iniciativa es buena, pero ¿esa era la competencia de la autoridad del ministerio? No, no era esa la competencia. Miren ustedes que con el Hospital Sergio Bernales ocurre algo particular. El Sergio Bernales de Coyique tuvo el mejor autoclave del país, gracias al apoyo de SECO, la cooperación suiza, y Swiss Contact, si no me equivoco, hace algunos años. ¿Y saben qué pasó con este autoclave para el manejo, el tratamiento de residuos hospitalarios? Se malogró. ¿Y por qué se malogró? Porque no se le dio mantenimiento. ¿Cuánta pena da que un apoyo de la cooperación internacional no haya continuado en el tiempo porque nosotros como país no hicimos lo que nos correspondía? Había que darle mantenimiento y se perdió el autoclave más moderno que tuvo el país. Solamente tenemos 3 nosocomios que cuentan con esta tecnología y bueno, también está el hospital de Atevitarte, donde ahora está dedicado a la atención de pacientes con COVID-19, el hospital Hipólito Unanue y el hospital de emergencias de Villa El Salvador. 3, solo 3. La resolución ministerial 139-2020 de MINSA aprueba un documento técnico denominado Prevención, Atención de Personas Afectadas por COVID-19 en el Perú y cita en su anexo 8 recomendaciones para el manejo de los residuos generados durante la atención en el domicilio de pacientes por COVID-19. Y ahí nos están hablando de la clasificación de residuos peligrosos con biológicos, infecciosos y también biocontaminados. Miren ustedes, si está biocontaminados en el establecimiento de salud, no, en la vivienda. Bueno, hay que leer las normas y encontrar y husmear un poquito qué citan las normas. Y bueno, ¿qué necesitamos hacer como país? Pensando ya un poco en residuos sólidos. ¿Qué debería tener una nueva ley de residuos sólidos? Si es que va a haber una nueva ley. Ojo que yo no creo que el decreto legislativo 1278 sea mala. Yo creo que si una ley es buena, entonces tiene que medirse en el tiempo su efectividad. No puede venir un nuevo gobierno o una nueva autoridad y cambiar un dispositivo legal sin haber medido los resultados del anterior. Y no se puede generar un dispositivo legal sin participación ciudadana, porque eso es gobernar de espaldas al país. Y eso no puede continuar ocurriendo. ¿Qué necesita Perú? Necesita varias cosas, por supuesto. Primero, tener un organismo público especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, porque hoy es la autoridad en residuos sólidos, que cuente con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera para regular y supervisar a las empresas del sector residuos sólidos y cumplan las disposiciones legales de las actividades que desarrollan. ¿Qué necesitamos? Y esto va más allá de residuos sólidos. Agravar la punición de los delitos ambientales en el Código Penal. Recuerden, el Código Penal es el documento donde se plasman las penas que se van a cumplir luego de haber sido condenada una persona. Homicidio culposo es 8 años. Entonces, yo estuve con un grupo de congresistas el año pasado intentando ver un dispositivo legal para residuos sólidos y yo decía que no era posible que se permita el arrojo de residuos de la construcción en las playas y en las vías públicas y que esto debería significar una pena privativa de la libertad cuando hay dolo. Y yo decía, pues la pena privativa debería ser por lo menos 10 años. Y me dijeron, un momentito, no puede ser 10 años, porque homicidio culposo es 8 años. Y todo tiene que ir menos ese es como el tope, todo tiene que ir menos. Entonces, hay que agravar las penas. ¿Por qué? Porque 4 años de condena significa que no hay cárcel efectiva, solamente tienes comparecencia, te acercas mensualmente a firmar tu cuaderno. Entonces, si condenas a una persona que cometió ese delito, nunca irá a la cárcel, en otras palabras. ¿Qué necesitamos más que una ley de residuos sólidos? Necesitamos una ley de eficiencia del uso de materiales con metas y participación de los afectados. No llamarlos residuos, sino
uso de materiales, que era en realidad como iba a denominarse el decreto legislativo 1278, y en el camino se fue cambiando. Y como no había mucho tiempo, porque llegaba en la culminación de las facultades dadas por el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, entonces se colocó como Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. En honor a la verdad, eso fue lo que pasó. En COVID-19, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, enterarnos y darnos cuenta que los datos nacionales no son públicos, no sabemos cuántos fallecidos e infectados, cuántos trabajadores de limpieza pública hay afectados porque no se les ha hecho la prueba rápida o molecular de manera obligatoria. Bueno, yo sí debo de comentar que lamentablemente el jefe de limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Atevitarte, alumno mío en la Pontificia Universidad Católica del Perú, murió por COVID-19 y 5 de sus trabajadores también. Pero ellos no figuran en la lista gremial. No se sabe cuántas personas han muerto en Lima, en el país, porque estamos tomando las cifras como la totalidad de los fallecidos. Cuando los distingamos a nivel gremial, sabemos cuánto ha afectado la demora en tomar acciones en este gremio laboral. Se requiere una solicitud de los datos a nivel nacional y una función fiscalizadora haciendo hincapié en resultados, sanciones y correcciones, porque lo peor que puede haber es que se reconozca que hay un error y no enmendar ese error. Bueno, necesitamos obviamente que se cumplan estos dispositivos legales, requerimos que de manera excepcional el Ministerio del Ambiente atienda el tema de los residuos biocontaminados de la mano con salud. Algo se tiene que hacer, estamos demorando mucho, vamos más en 80 días. Y probablemente los fallecidos sean muchos más. O sea, ese es un tema serio, ese es un tema que no puede dejarnos dormir, porque para eso eres autoridad o para eso Estado. Si no, da un paso al costado. Necesitamos ver en una ley de residuos el fortalecimiento de la responsabilidad extendida del productor a grandes generadores en temas priorizados como Tetra Pak, altamente reciclable, pero como no tiene mercado, entonces lamentablemente se pierde la oportunidad de aprovechamiento. Aceites usados, pilas y baterías, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, envases y embalaje y neumáticos. Y aquí trabajar con la asociatividad, como ha funcionado en España. En España tenemos Signus, tenemos Sigaus, que son gremios que aglomeran a estos producen estos materiales, se aglomeran para hacer la logística inversa y funciona. Bueno, ¿qué más tenemos pendiente? Que se tienen que cumplir los plazos sectoriales. O sea, el primero que tiene que cumplir es el Estado, porque ellos son los que tienen que dar el ejemplo. La obligatoriedad del manejo de los residuos en los sectores rurales, tema controversial, porque nos olvidamos de la Ley Orgánica de Municipalidades, indica que limpieza pública se brinda a las zonas urbanas. Ok, no voy a discutir eso, no lo voy a cuestionar en este momento, pero ¿y las zonas rurales quién las atiende? ¿Y los residuos que ahí se generan? Entonces, esto sí tiene que ser también un tema de mayor análisis. Y eso ha sido todo por mi parte hasta el momento y le doy pase a los organizadores para que iniciemos la ronda de preguntas. Muchísimas gracias por su atención en esta primera parte. Bueno, muchas gracias al doctor Wima. Una excelente ponencia el día de hoy. Si tienen todavía dudas, por favor, escríbanlas en el botón de Q y A para poder leerlas en este momento. Yo voy a empezar por leer la pregunta número 1 de Ángel, que dice, el decreto legislativo 1501 que modifica al 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ¿ya se encuentra en vigencia a pesar de que aún no se aprueba su reglamento? No, Ángel, no se encuentra en vigencia. Una ley entra en vigencia cuando se reglamenta. Entonces, todavía no se puede decir que esta ley está vigente. Sigue estando vigente el decreto legislativo 1278.
Entonces, todo lo que hemos mencionado hasta el momento es de suma importancia porque debería de contemplarse en el reglamento. Debería de considerarse todos estos aspectos y muchos más en el reglamento. Bueno, por eso es que lo estoy mencionando, pero todavía no está en vigencia. Y me has dicho que me vas a tirar mis cosas. ¿Por qué? ¿Ah? Bueno, siguiente consulta, muchas gracias, ingeniero. Con respecto a la recolección selectiva, ¿la municipalidad está obligada a darle el equipamiento, ya sea uniforme, EPPs, entre otros, a las asociaciones de recicladores? ¿O es la asociación de recicladores que debe adquirir dicho equipamiento, ya que no son trabajadores municipales? Tú mismo lo has dicho, Ángel. Ellos no son trabajadores municipales, ellos son una empresa privada. Ellos son una empresa privada que el municipio encuentra como estrategia apoyarse de ellos para brindar el servicio de recolección selectiva. Pero ellos no son trabajadores municipales. Si tú le entregas equipo de protección personal a ellos, estás mal utilizando el gasto público y será sujeto de sanción por Contraloría. Así que no es responsabilidad municipal. Lo que se les dice es, para que tú contrates conmigo municipalidad o para yo darte la oportunidad de que recolectes, tienes que cumplir mínimas condiciones. Tienes que ser una asociación formal, tienes que haber recibido capacitaciones, tienes que tener RUT, estar inscrito en la SUNAT, y tienes que tener equipos de protección personal y vacunación. Esa es tu responsabilidad. Y esta es la ruta que yo, municipalidad, te asigno. Es como cualquier acuerdo que tienes con alguien a quien convocas para que te brinde un servicio. Muchas veces, y esto puede parecer duro, pero es la realidad, muchas veces pensamos con el corazón antes de pensar con el cerebro. Y si nosotros comenzamos a darle estos equipos de protección personal, pese a que significa, es parte de la estrategia en algunos lugares, porque en otros no funciona ni siquiera como estrategia, vas a tener luego al gremio de mototaxistas, que te va a pedir, no sé, de repente aceites para los motocar. Vas a tener al gremio de los emolienteros, que te va a pedir el limón o el exprimidor o lo que fuere. Entonces, tú tienes presupuesto ya corto como municipalidad para funciones específicas y en eso lo debes gastar. Esa es la realidad. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Con respecto a la segregación en la fuente, ¿la municipalidad está obligada a darle contenedores a los mercados de abastos para que implementen sus puntos ecológicos verde, marrón, negro y rojo, o es responsabilidad de cada mercado de abasto implementar dichos contenedores? Si el mercado es municipal, sí está obligado. Si el mercado es privado, no está obligado. ¿Por qué cree usted que el MINAM hasta la fecha insiste con usar el eslogan "En casa yo reciclo", si en las viviendas se segrega, mas no se recicla? Porque es un error de entendimiento, así de simple. No es el único error que yo encuentro desde el punto de vista académico. Yo enseño en posgrado y en pregrado y a veces me sorprende que mis alumnos de pregrado encuentran y me hacen preguntas como estas diciendo está mal. Ni que decir en posgrado donde los análisis ya son un poco más estructurales, ¿no? Pero es correcto, en casa yo separo, en casa yo segrego para que se inicie el reciclaje. Eso debería de estar ocurriendo. A veces nuestros amigos de marketing y de comunicaciones, con toda la buena intención del mundo, hacen que se incurran y que se cometan grandes errores. Muchas gracias. Carmen pregunta, ¿qué sanciones hay o habrá si no se segrega de manera obligatoria en los hogares? Bueno, es que eso es lo que se va a especificar en el reglamento. Ahora, ¿qué sanción podría haber? Cuando yo tuve la oportunidad, Carmen creo que es, sí, Carmen, cuando yo tuve la oportunidad de estudiar, de ir a una conferencia cuando me invitó ISWA a Italia, a Florencia, yo recuerdo que veía en las calles de Florencia a la policía italiana municipal supervisando que las personas hayan segregado adecuadamente el día que correspondía ese tipo de residuos. Y si no lo hacían, pues recibían una multa. Pero ya era un sistema estructurado
ya tenías personal asignado para esto, ya tenías a una población informada sobre ello. ¿Tú te imaginas que ni siquiera se han utilizado los canales, el canal del Estado, Televisión Nacional del Perú o Radio Nacional del Perú, que tiene la mayor cobertura nacional para dar esta información? O sea, un medio básico que podría haber ayudado por lo menos a difundir. Mañana sale el reglamento y te van a decir es obligatorio. Y la gente ni siquiera estaba enterada. ¿Y cuál va a ser mi multa? ¿Cuál podría ser tu multa? A ver, ponte a pensar. Te van a decir que te van a subir un impuesto de arbitrios por limpieza pública. Oye, pero ya no venías pagando arbitrios, ya no pagabas. Te van a decir que no van a recoger tus residuos. Es un tema sanitario y de prioridad y si un gremio o si un grupo poblacional denuncia al Estado, le va a ganar al Estado si es que no recogen sus residuos porque no hay pago. ¿Por qué? Porque estás más o menos o vas a estar más o menos 100 días sin trabajar. ¿Cuál va a ser la sanción? Es una gran pregunta. Yo también quisiera saber cuál va a ser la sanción. ¿Te van a quitar el habla? ¿Te quitarán del fans page? No sé, de repente por ahí podría estar la sanción. Carmen. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta de Roger. ¿Cuál es el alcance del artículo 84, Instrumentos de Gestión Ambiental de Infraestructuras de Residuos Sólidos de la modificatoria? Ok, Ángel. En infraestructura se están refiriendo a todas las que hemos citado el día de hoy, donde se ha retirado centros de acopio. Entonces está referido a cualquiera de estas infraestructuras, por ejemplo, un relleno sanitario, que estaba por aprobarse y por proceso de trámite no llegó a aprobarse. Entonces involucra a todas estas. Por eso digo, desde mi concepción es un riesgo esto. Yo no lo tomaría a bien, sobre todo cuando tienes una estructura del Estado tan débil para luego ejercer la función sancionadora. Es un tema que se tocaría con pinzas. Si es recuerda, no recuerdo el nombre de la persona, pero recuerda que si es un instrumento preventivo, lo tiene que aprobar SENACE cuando es un gran proyecto, y si es un instrumento correctivo, entonces esto termina actualmente por el Ministerio del Ambiente. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta de Robin Castro dice, buenas tardes, Beto, siempre es un gusto escucharte. Mi pregunta es la siguiente. ¿Los residuos generados de los pacientes COVID en sus hogares son biocontaminados? Ya que no hay una norma que lo mencione. ¿Y Lima Metropolitana sigue vigente su ordenanza 1778? Ok, gracias. Igual para mí, Robin, un fuerte abrazo virtual. Robin, los residuos biocontaminados son aquellos que tienen algún peligro por la patogenicidad que estos representan, independiente de dónde se generó. Independiente si fue en el hospital, si fue en tu vivienda, si fue en, no sé, una discoteca o donde fuere. La norma técnica de salud 144 es rígida y fue lo primero que debió haberse cambiado en el marco de las competencias que recibe el Poder Ejecutivo por la emergencia sanitaria. Fue lo primero que debió haberse cambiado y no se hizo. Ahora, no hay ninguna norma que lo cite, claro, pero yo he mencionado algo de ello. Tienes que revisar nuevamente el vídeo, por favor, cuando termine la transmisión. Yo mencioné algo de eso. Y respecto a la ordenanza municipal, creo que mencionaste 1778 se sigue vigente. Sí, porque pese a que la van a modificar, todavía no ha sido modificada, todavía está vigente. Robin, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Ahora, de parte de Sharon Carvajal, profesor Beto, excelente exposición. Según el artículo 32, que ahora contempla la operación acondicionamiento, ¿las empresas privadas deberán modificar su plan de minimización y manejo de residuos sólidos, contemplando este nuevo proceso? Bueno, primero un fuerte abrazo a Sharon. Sharon siempre está presente en mi vida, voy a decirlo ahora. Te estimo mucho, Sharon. Sí, tendrás que modificar una vez más, porque creo que tú ya lo habías hecho,
tendrás que modificar una vez más tu plan de minimización y manejo de residuos sólidos, Sharon. Muchas gracias. Ahora, parte de Juan Carlos. ¿Qué opinión tiene respecto a la ley 30552, ley emitida el 7 de abril de este año y modifica artículos 53 y 81? A ver, Juan Carlos, esa ley, no estoy seguro a cuál te refieres. Por número, ten en cuenta que yo soy ingeniero, no abogado, que conozco algunas cosas de derecho, pero si me dices exactamente la ley, porque tengo una duda y no quiero darte una respuesta equivocada. Si me lo pones por el chat, te lo voy a agradecer, o si le dices a nuestra moderadora. Vamos con la siguiente mientras nos especifica Juan Carlos. Perfecto. Continuamos entonces con Luis Ángel Porras. ¿Se podría considerar la educación ambiental una estrategia con más alcance que una ley como esta? Todos tienen acceso a leer la ley, pero no lo hacen. ¿Qué recomendaría en este caso? A ver, todos pueden leer la ley, pero no todos la van a entender, en principio. La educación ambiental no se va a adquirir con una ley. Nosotros podemos tener las mejores leyes del mundo, pero no se van a generar grandes transformaciones si es que no implementamos adecuadamente estos dispositivos legales. A veces las leyes no te transforman la vida, solamente te la llegan a complicar. Si nosotros queremos tener educación ambiental, debemos de entender que hay un proceso escalonado. Son 3 niveles. Primero tenemos la sensibilización ambiental. ¿Qué cosa es la sensibilización ambiental? Darle información. Vamos con algo simple. Yo soy un voluntario, toco la puerta de tu vivienda y te digo, amigo Ángel, tú lo que tienes que hacer es separar tus residuos en 4 contenedores. En el verde irá todo lo aprovechable, en el rojo irán los peligrosos, en el marrón van a ir los orgánicos y en el negro van a ir los inservibles. Toma este imantado para que pegues en la nevera y me voy. De repente yo justo agarré a la persona, como voluntario lo digo, yo agarré a la persona cuando estaba de boleto, no lo sé, estaba muy enojado, lo primero que va a hacer es romper el imantado y va a decir, que me quitó tiempo, se acordará de toda mi familia y se irá a ver algo en Netflix. Subirá a su recámara y verá algo en Netflix. Eso es sensibilización, dar información, pero no logras nada. ¿Qué cosa es conciencia ambiental? Conciencia ambiental es que esta persona, en el mismo ejemplo, ya sabe, ya le di la información y dice, voy a comprar los contenedores y voy a comenzar a separar en casa. Y voy a tener en cuenta cuál es el horario de recolección del municipio. Voy a entrar a la página web del municipio para ver si existe alguna campaña de sensibilización o de donación donde de repente yo pueda ayudar. Eso es tener conciencia. Interiorizas el conocimiento. Y luego viene el tema de educación ambiental. ¿Qué cosa es educación ambiental? Cuando yo, como padre de familia, le digo a mis hijos, todos tienen que hacer esto. Le digo, vamos a conversar con otras personas sobre cómo se puede ayudar en el manejo de residuos sólidos. Es decir, me convierto en un ejemplo, en un referente, transmito esto. Entonces, para llegar a educación ambiental no es tan fácil. En Alemania, donde tuve la oportunidad de ver un proyecto, la gente aprendió a separar y a tener conciencia ambiental, o en realidad educación ambiental, en 20 años. O sea, en Perú vamos en 9 años, y en 9 años no hemos logrado más que 1.9% de recolección, de comercialización formal de residuos. Alemania va en 65%. Entonces, no solamente es que con una ley yo voy a lograr un cambio. Son muchos factores de por medio. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta de Robin Castro. En el decreto legislativo 1501, ¿se menciona en cuánto tiempo se tendrá su reglamento? Te doy otro dato, Robin, así que se me acaba de ocurrir, pero que tú me entiendes muy bien. Dicen las malas lenguas que será para el 12 de junio.
Espero que no. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. Miguel Reyes Valdivieso pregunta, buenas tardes, ¿cuál es la normativa que rige para formalizar la valorización del residuo sólido de aceite de cocina usado? Ninguna. Ninguna. Esto sale más porque se contempla en el decreto legislativo 1278 que es importante tener en consideración ciertos residuos y es iniciativa de algunos municipios. Y hasta ahí nomás llegamos. Aceites usados es uno de los bienes priorizados que tendrá un dispositivo legal específico para incentivar su reuso. No sé cuándo, porque esto yo lo vengo escuchando desde el decreto legislativo 1278. Es más, en la ley de residuos, la 1278 se intentó colocar y luego se retiró. En el reglamento también. Y el cómo se va a hacer es lo que todavía no está específico. Por eso no hay todavía dispositivo legal. Recién se va a emitir uno. Si vives en San Isidro, en Miraflores, y no estoy muy seguro si San Borja en este momento lo tiene vigente, están haciendo esta recolección de residuos y de aceites. Y si quieres hacerlo de manera voluntaria, pues te recomiendo que ingreses a la página de Silsa, que es una de las empresas que conozco que hace un manejo responsable cuando puedas movilizarte, por supuesto. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta de Roger. ¿Qué implica las plantas de tratamiento del artículo 65? Las plantas de tratamiento del artículo... Ok, eso nunca ha quedado muy claro. Una planta de tratamiento generalmente está abocado a lo que son residuos peligrosos, ¿ok? Yo tampoco no tengo muy claro hacia qué tipo de infraestructura se está pensando. Si va a valerse de algún sistema complementario, por ejemplo, en el caso de residuos hospitalarios, está muy claro, el tratamiento es autoclave, es microondas, es incineración, son sistemas previos que eliminan el volumen y la patogenicidad. Pero yo tampoco no tengo mucha claridad. También me generó mucha duda este tema de plantas de tratamiento por la no especificación. Pero normalmente lo que se utiliza en el extranjero es plantas de tratamiento asociado a residuos peligrosos y donde hay mucho desarrollo es en establecimientos de atención a la salud. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. Luis Ángel Porras pregunta, ¿por qué no se exige la construcción de rellenos sanitarios? Existe gran cantidad de botaderos a cielo abierto en el Perú y la UEFA al parecer no tiene alcance para fiscalizar. ¿Cómo se procede para el cierre? Se exige la construcción de rellenos sanitarios porque es la técnica de ingeniería para disposición final más barata y que mitiga el impacto de depositar para almacenar los residuos sólidos. Entonces, por ahí viene la lógica. ¿Qué pasa con OEFA? Bueno, pues OEFA tiene que ser como SUNAT para los contribuyentes, tiene que ser el terror. Tenemos 1.874 municipios y 1.585 botaderos. De los 1.585 botaderos, solamente 27 se pueden convertir en relleno sanitario. O sea, el problema aquí es muy grave, muy, muy grave. Ahora, ponte a pensar a la persona que formuló la pregunta. ¿Qué pasa si yo cierro el botadero? Bueno, yo como municipio no tengo recaudación, se ha reducido el fondo común, no tengo dinero, no tengo terreno, tengo una población que va a continuar generando residuos. ¿Qué puedo hacer? Ojo, las zanjas sanitarias o las celdas sanitarias o las celdas de emergencia que se hicieron, que comenzaron a decirse que eran una opción para este problema, no ha solucionado absolutamente nada. Entonces, mientras se construye un proyecto real de relleno sanitario, tiene siempre que haber por lo menos asistencia técnica para que el botadero represente el menor riesgo sanitario posible hasta que se pueda construir un relleno sanitario y nunca deje de cerrarse y clausurarse el botadero, porque esa es una prioridad. Yo cuando tengo el relleno sanitario, inmediatamente debo de iniciar el proceso de cierre y clausura del botadero, porque es un pasivo ambiental.
pero si no tengo recursos, o sea, yo puedo decirle a una ley, yo puedo decir en una ley, a partir de mañana te vas a comportar de esta manera, pero si no te doy las herramientas para que te comportes de esa manera, pues simplemente va a ser una norma más o un artículo más dentro de una norma. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta de Kenny Roque. Buenas tardes. Usted mencionó que una norma o ley no debe ser modificada por un nuevo gobierno hasta que se vea sus resultados y que no debe actuar a espaldas del pueblo para cambiar dichas leyes. ¿Cómo cree que podrían apoyar los colegios profesionales en estos temas? A ver, los colegios profesionales son muy débiles en el país, exceptuando el Colegio de Abogados y el Colegio Médico. Debo decir, lamentablemente, que el Colegio de Ingenieros es una institución muy débil, y lamentablemente, por intereses personales de autoridades de turno, se ha ido más por, eh, por lo que le convenía a ciertas personas y no ha mostrado nunca una actitud sólida frente a un problema que le atañe. Qué importante sería que el Colegio de Ingenieros mande un comunicado sobre esto cada vez que hay un dispositivo legal, sea convocado, pero ni siquiera es considerado para ello porque ni siquiera hay comisiones estructuradas para eso. Ojo, un colegio de ingenieros no está mal que haga eventos y todo lo demás, es un tema de recaudación, ok, perfecto, es un tema de difusión, pero no nos hemos colegiado para asistir a un evento por el cual también vamos a ir y pagar, por si acaso. Y esto no lo digo porque no quiera pagar, yo pago con 3 años de anticipación, o sea, no viene por ahí el tema. Creo que si puedo hacerlo, pues lo voy a seguir haciendo con mucho gusto. Pero es una crítica que la compartimos muchas personas, o sea, ¿qué hace el Colegio de Ingenieros? Eh, debería de pronunciarse, pero para pronunciarse necesitamos tener comisiones en estas instituciones que realmente analicen la problemática, y no es así. Siguiente pregunta de Yadira. ¿Las municipalidades son responsables del recojo de los residuos biocontaminados de los centros de salud? Si estos no cuentan con alguna empresa operadora de residuos sólidos para el tratamiento y disposición final, teniendo en cuenta que contamos con botaderos. No, Yadira, las municipalidades no tienen por qué recoger residuos biocontaminados de los centros de salud. Eso está prohibido, ¿ok? Eso es lo que te dice la ley. La realidad es que lo hacen. Y cuando no lo hacen, muchos de los residuos biocontaminados de los establecimientos de salud van al mismo botadero municipal. Yo lo he comprobado N veces en diversas ciudades del país. Y luego, ¿qué pasa en el botadero municipal? Ponte a pensar, ¿qué cosa es un residuo biocontaminado? Es la pierna que te cortaron porque tenías gangrena, ¿ok? Esa pierna va para allá, en una bolsa roja. Luego llega el gallinazo, rompe la bolsa, que el pico le permite, come pedazo de esa pierna y se convierte en un vector porque anida en la ciudad. Entonces, el problema con los biocontaminados es serio, principalmente en el interior del país. Aquí en Lima y en algunas grandes ciudades, pues estos residuos llegan a un sistema de tratamiento in situ en el mismo establecimiento de salud, con autoclave y todo lo demás, cuando son clínicas con incinerador, y luego se llevan ya las cenizas, dependiendo del tipo de tratamiento, son trasladadas para disposición final. Pero lo terminan al interior del país haciendo las municipalidades, que no deberían hacerlo, ante un cobro irregular que sigue ocurriendo, y terminan todos en el botadero municipal. Esa es nuestra realidad. Es la realidad que muchos no quieren ver o de la que no quieren hablar. Siguiente pregunta de Zuli. Buenas tardes. ¿Qué medidas preventivas deberían tener las autoridades de departamentos, los 21 restantes, que no cuentan con un sistema de incineración de residuos biocontaminados? Uy, es una pregunta muy compleja, que no tiene respuesta, porque no hay manera de solucionar una infraestructura en tan corto tiempo con una economía destrozada como estamos en este momento.
Pensemos a futuro. Pensemos que lo que debería ser, lo que resta del gobierno de Martín Vizcarra, es dotar por lo menos de un sistema de tratamiento y de disposición final en un relleno de seguridad de los residuos generados en los establecimientos de salud en cada departamento. Yo creo que si Martín Vizcarra y el ministro de Salud logran tener una infraestructura para el tratamiento, aunque sea que lo manejen a través de la red, en cada uno de los 24 departamentos del Perú, se puede decir que ha hecho algo su gobierno por esta problemática. Lo podría hacer en lo que le resta de este año de gobierno. Quizás no inaugure la infraestructura, pero sí inicie el proceso hasta incluso con la construcción en el marco de una priorización nacional. Eso debería de ocurrir. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta de Juan Carlos. Disculpe la no especificación, bueno, por la pregunta de hace un momento, la realicé en el comentario. La ley 30552 es la primera ley que modifica el decreto legislativo 1278 y fue emitida antes que el decreto legislativo 1501 en la fecha 7 de abril y modifica los artículos 53 y 81 del decreto legislativo 1278. Sí. ¿Consultaría usted qué opinión tiene al respecto? Sí, Juan Carlos, yo tuve que hacer una opinión específica para eso, ya lo recordé. Te pido un favor, si me puedes escribir a alberto@pbwi.com.pe. Te repito, alberto@pbwi.com.pe. Yo te voy a alcanzar un extracto de un artículo de opinión que escribí que de repente te puede ayudar porque es un tema puntual. ¿Ok? Siguiente pregunta, Ricardo dice, buenas tardes, doctor. Según su punto de vista, ¿cómo sería un modelo eficiente de gestión integral de residuos sólidos rurales, ya que la parte rural está abandonada? Por otro lado, mencionar que en la parte rural son los residuos de agroquímicos y residuos biocontaminados provenientes de puestos de salud los que son vertidos al aire libre. Sí, Ricardo, ese es un tema terrible. A ver, te comento. Es algo básico para zonas rurales. Tú lo que necesitas tener es una infraestructura que todavía no existe en el país, que se llama algo muy simple, zanjas sanitarias. ¿Qué cosa es una zanja sanitaria? Es una concavidad, es un hueco, donde se le vierte cal, porque no hay arcilla, no vas a tener geomembrana ni nada de eso, se depositan los residuos y se cubre. Es el principio de relleno sanitario que lo inventa la cultura creta hace 1000 años antes de Cristo. O sea, hace 3000 años en realidad, 3020 años. Eso es lo que debería tener las zonas rurales, que estos residuos sean depositados por un grupo de personas, teniendo en cuenta que en las zonas rurales, pues dista una vivienda de otra vivienda una gran distancia. Entonces, este depósito de residuos podría estar ocurriendo incluso, en algunos casos, por vivienda. Ahora, ¿qué pasa con estos residuos de las postas que se generan en las zonas rurales y las zonas alejadas, donde incluso ya es un milagro que llegue una inyección o una vacuna? No se puede hacer mucho. El mismo principio que te estoy comentando de la zanja sanitaria para los residuos de tipo doméstico podrían estar ocurriendo con un poco más de control para estos generados en los establecimientos de salud, porque todo termina en el botadero. Ahora, hay algo que a mí me parece interesante. En las zonas rurales, lo que hay más, principalmente por el tema de campañas, son inyectables, son inyecciones, son agujas de inyecciones. Yo plantearía que a través de las redes de salud, todo el país comienza a dotarse de destructores de agujas. Los destructores de agujas son unos dispositivos, ¿cómo les explico? A ver, imagínense un módem de internet, creo que todos tienen uno en casa hoy en día, de ese tamaño más o menos, tiene un orificio donde se coloca la aguja y se recibe una descarga eléctrica. Entonces, toda esa aguja que medía, no sé, 8 centímetros, se convierte en el tamaño de la cabeza de un alfiler. Este destructor de agujas lo que hace obviamente es eliminar cualquier peligro que pudiera haber tenido el inyectable que ingresó a la persona, que pudo haber sido incluso una persona con TBC, con VIH, sea cual fuera la enfermedad
que padecía o de una simple vacuna. Entonces, por lo menos ahí reduces el riesgo hacia el botadero, porque vas a continuar con botaderos. O sea, el tema de los 1.585 botaderos del Perú no lo va a solucionar el gobierno de Martín Vizcarra, no lo va a solucionar el próximo presidente que venga en 5 años. Es un proceso paulatino, es un proceso a largo plazo, es un proceso que necesita una transición, pero que ya se tiene que comenzar a trabajar. Yo me inicié en el tema de residuos sólidos el 2006 y los problemas que les estoy comentando el día de hoy tienen más o menos la misma estructura el año 2006. Y me decían que quienes me enseñaron a mí el tema de residuos sólidos el año 2006 hablaban de estos problemas en los años 90. Y así, o sea, no hemos avanzado realmente en una solución integral para el país en el componente de residuos sólidos. Muchas gracias, doctor, por su apreciación. Siguiente pregunta de César Molina. Doctor, felicitaciones por su excelente exposición. En el caso de centros de salud, ¿qué otras alternativas existen para tratar sus residuos aparte del uso del autoclave? Son varios. En los centros de salud tenemos el autoclave, tenemos la centrifugación, tenemos el rotador centrípeto, tenemos la incineración, tenemos microondas. En realidad hay muchas alternativas. Salud lo hace principalmente desde el lado privado. Las clínicas, las grandes clínicas suelen tener estos sistemas de tratamiento y luego va a disposición final. Lo que se busca es tener solamente cenizas y estas cenizas que vayan a disposición final, porque obviamente son residuos muy peligrosos, son residuos que pueden destruir la buena práctica médica. Entonces, por eso es que se practican. El mundo de los residuos hospitalarios es muy, muy amplio. Ahí sí hay alternativas y nuevamente nos chocamos con la realidad. Los privados tienen, algunas clínicas privadas tienen buenos sistemas de tratamiento, pero el gran problema lo tenemos a nivel de MINSA y de salud, a nivel nacional, por supuesto. Siguiente pregunta de Robin Castro. Ingeniero Beto, una prioridad sería que los actuales y próximos rellenos se instalen también celdas de seguridad, ya que en la actualidad son muy pocos. En Zapallar se reciben de diferentes lugares del país los residuos hospitalarios, por ejemplo. Sí, Robin. A ver, te comento. Cuando desarrollamos el Programa Nacional de Residuos Sólidos con JICA y con el BID, el año 2010, 11 y 12, yo estuve a cargo de la elaboración de los estudios de impacto ambiental y con mi equipo veíamos la selección de sitio, el lugar, el estudio de impacto ambiental, el expediente técnico y la estructura del programa para las 31 ciudades priorizadas del Perú. Y en ese momento lo que se indicó es que debería de tenerse una celda para residuos de establecimientos de salud y otra celda para residuos domésticos, y que los establecimientos de salud podrían pagar por el servicio que se brinde de depositar ahí los residuos. Iba a ser un beneficio para las municipalidades. Sin embargo, la respuesta fue no. ¿Y por qué fue la respuesta no? Porque se dijo, el préstamo es solamente para residuos municipales. Por ahí mal estructurada el acuerdo de préstamo. Pero reserven un área donde podrían estar ahí los residuos. Ok. Eso ha sido el año 2010, Robin. Nosotros dejamos el programa el año 2012 porque se crea la unidad ejecutora del Ministerio del Ambiente y pasa a manos del MINAN la ejecución y el desarrollo de estos programas. Entregas un expediente el año 2010, se aprueba un expediente el año 2011, el año 2013 se intenta hacer las primeras licitaciones y se dan cuenta de que habían cambiado, obviamente, en 3 años y en 4 años en algunos casos, ya habían cambiado las condiciones del lugar, se necesitaba hacer topografía. Nuevamente se hicieron estudios, nuevamente se pensó en el proceso de licitación y todo lo demás. Pero recién los primeros rellenos comienzan a construirse el año 2017, es decir, 7 años después. Entonces, si tú tenías un terreno
vamos a dar una cifra cualquiera, de 100 hectáreas y vas a construir en ese terreno de 100 hectáreas y vas a ocupar 80 hectáreas para 100.000 personas, por darte una cifra cualquiera, en 7 años ya no tenías 80.000 personas, ahora tenías 120.000 personas. Entonces requerías más área. Había un pedacito reservado para la celda de hospitalarios, pero ese pedacito reservado para residuos hospitalarios ya tuvo que ser ocupada para residuos domésticos. Y así fue de todos los rellenos del país. ¿Qué oportunidad perdida teníamos o tenemos en el 1501? Esa. Algo tan simple como tener una infraestructura compartida. Siguiente pregunta de Denis Febre. Buenas tardes. ¿Se puede implementar estrategias para mejorar el manejo de residuos sólidos a través del programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios frente a la situación del COVID-19? No entiendo muy bien, Denis, hacia dónde está enfocada la pregunta, pero yo te quiero comentar algo. Yo pertenezco a una institución que se denomina ISWA, International Solid Waste Association. Esta institución lo que hace es generar recomendaciones a nivel mundial sobre el manejo de residuos sólidos y hacer mucha investigación científica. Soy el único miembro del Perú, por cierto. ISWA nos da lineamientos, 3 prioridades para que sean tomadas en consideración por los gobiernos nacionales de nuestros países. Y una de las cosas que se recomendaba era parar la actividad de reciclaje donde era informal. O sea, Perú con 98.1% de reciclaje informal, pues entraba a ese grupo. ¿Por qué se pide parar? Porque significaba un riesgo de exposición a todos aquellos que se dedicaban a la actividad de reciclaje si es que esta actividad se mantenía. El programa de recolección selectiva y segregación en la fuente es una idea bonita, es una idea simpática, pero que no ha logrado éxito y que no ha logrado realmente calar en la cultura de separación en la ciudadanía, y tampoco tenemos una estructura de comercialización o de transformación de productos una vez que salen de nuestras viviendas. O sea, no existen productos con materiales reciclables. Es más, una investigadora amiga mía, Liliana Barca de Costa Rica, me dice: hoy estamos obligando a que se hagan productos ecoflex, por ejemplo, que significa que utilizan menos materia prima, en el caso del plástico, para tener un producto bonito, loable y todo lo demás, ocupa menos espacio. Pero también estás generando cambios químicos en la elaboración de un producto y no estás analizando cuáles son esos cambios químicos en este producto. Por lo tanto, vas a seguir requiriendo materia prima para fabricar otra botella. Ten en cuenta lo siguiente: de una botella plástica, tú solamente utilizas el 30% para fabricar otra botella plástica. El resto tiene que ser materia prima. Entonces, si tú cambias los ingredientes de esta receta, entonces ya no va a ser probablemente 30%, sino será menos que utilices de esa botella que procede de material reciclado. Entonces, el tema de segregación en la fuente es algo deseable, importante crear una cultura, importante decirle a la gente que se pare, pero ahora viene otra etapa. ¿Qué va a pasar con la transformación de esos materiales? Si tú no lo puedes vender, si tú no lo puedes transformar, si tú no puedes generar un nuevo producto, tú lo que estás ocasionando es un problema. Entonces, yo no sé si estaba yendo por ahí el tema de la pregunta a quien la formuló. No me queda, les pido que si son puntuales me ayudarían mejor a darle una respuesta, pero espero que con eso te haya podido explicar un poquito acerca del panorama. Muchas gracias, doctor. Siguiente consulta. Buenas tardes. ¿Cómo trataríamos los residuos generados por las personas con COVID-19, ya que muchos de ellos no están en un centro de salud, sino están cumpliendo la cuarentena en sus hogares, ya que al recoger los residuos ponemos en riesgo al personal de limpieza? Bueno, es que ahí sí tenemos que seguir el protocolo que ha sacado el ministerio al día 60, remarco. ¿Cómo debes de manejarlos? Pues si tienes una persona infectada en casa, todos los residuos de todas las personas
no se pueden separar, ¿ok? Porque significa un riesgo. Todo se mete, no se puede segregar, todo se mete en la misma bolsa. La recomendación es, agarras una bolsa plástica para variar, le rocías lejía, metes ahí los residuos, le haces doble nudo, rocías lejía esa bolsa, la metes en otra bolsa, le haces doble nudo, le rocías lejía y le entregas al trabajador municipal. Esa es una norma básica que se tiene que seguir. Es lo mínimo que puedes hacer. Siguiente pregunta de Daisy Pachak. Buenas tardes. ¿La industria privada está sujeta a auditorías por parte de la municipalidad o quién es el ente encargado? Por ejemplo, ¿quién vigila los residuos generados por la industria farmacéutica? Salud, supuestamente. Daisy, creo que es el nombre. Una industria, a ver, si es una farmacia, termina siendo recogidos por el municipio. Si es la industria farmacéutica, su sector es produce, ojo, pero produce, no está, tiene otras prioridades, no está viendo el tema de residuos sólidos, no lo está viendo. Hace unos días daba una conferencia para un gremio de manufacturas y me comentaban esto, a nosotros nadie nos supervisa. Me lo decían así de manera muy graciosa. Nadie nos supervisa a nosotros en el tema de residuos sólidos. Esa es la función de Produce. Si no me equivoco, farmacias está en Produce. Siguiente consulta. ¿Cómo se podría realizar un correcto reciclaje en las casas? Porque si se realiza de forma incorrecta, podría traer consigo vectores. ¿Las municipalidades cómo están realizando la gestión de los residuos por COVID de las personas que se encuentran recuperándose en sus casas? Ya, a ver, son dos preguntas. ¿Cómo hacer la correcta separación en casa? Lavar las cosas que vas a entregar. Ahorita almacenarlas porque no deberías entregárselas a nadie. Si alguien te toca la puerta y te dice, dame tus residuos, si no tiene todo el equipo de protección personal, entonces probablemente sea un informal. Y si no va acorde con el programa municipal y la frecuencia que ha establecido tu municipio. Entonces, lo correcto es que siempre lo separes. ¿Por qué? Porque si no lo separas, entonces termina siendo un problema. Yo he estado en varios lugares donde se transforma material y donde me enseñan que aproximadamente el 30% de todo lo recolectado por las municipalidades terminan siendo residuos inservibles, porque están sucios, porque están contaminados, etcétera. Entonces, no les sirve. El incurrir en el proceso de lavado y desinfección de estos materiales, pues es bastante costoso para algunas empresas. Bueno, eso es en cuanto a la separación. ¿Me repites la otra parte de la pregunta? Algo de COVID creo que era. Sí, las municipalidades cómo están realizando la gestión de los residuos por COVID de las personas que se encuentran recuperándose. Bueno, lo único que está ocurriendo es que se recolectan estos residuos en el vehículo municipal. No se sabe que son residuos de personas infectadas porque en el Perú existe la ¿cómo es? La discrecionalidad de la historia clínica, entonces no se puede conocer cuáles son las viviendas que tienen pacientes infectados. O sea, no hay posibilidad que conozca eso el trabajador de limpieza pública. Y está yendo al sistema de disposición tradicional. O sea, si es Lima, está llegando a un relleno sanitario. Si es el interior del país, está llegando a un botadero municipal. Eso es lo que está pasando con todos los residuos de los pacientes infectados positivos en sus viviendas. Siguiente pregunta de John Guerrero. Buenas tardes. En temas de diseño de rellenos, recuerdo haber revisado algunas guías del CEPIS. ¿En la actualidad existen otras guías? Lamentablemente no. CEPIS, para los que no conocen, ese era el Centro de Ingeniería, el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente. Era un brazo de la Organización Panamericana de la Salud, cuya sede durante años ha sido Perú. Quedaba en La Molina, muy cerca de Huón de Camacho. Creo que todos deben haber pasado por ahí por algún momento. Y se hacía la mejor investigación en residuos sólidos. Se tuvo mucha producción en aquellos años. El 2002 fue un año prolijo donde se generaron muchos documentos. Tuve la oportunidad incluso de conocer a varios autores ya muchos años después. Y CEPIS se baja sus operaciones y se retira del Perú el año 2009. Y después de eso no ha habido producción.
Los únicos que hacen elaboración de documentos, pero con otra realidad, es ISWA. Digo con otra realidad porque obviamente hay procedimientos tecnológicos que no tenemos en Perú. Entonces tú vas a ver un diseño de ISWA y ni siquiera lo vas a entender en muchos casos porque te están hablando de sistemas de incineración, te están hablando de incluso rellenos secos como lo más básico, que eso ni siquiera se practica en Perú, sistemas de colección, etc. Eso es muy complicado. Y si me permiten, de repente, hacer un Publicherry, vamos a iniciar en la Pontificia Universidad Católica del Perú en 2 semanas, el próximo lunes, un curso sobre diseño de infraestructuras aterrizado a nuestra realidad. Entonces, de repente, si eres parte del curso, puedes tener algunas nociones más de cómo generar un diseño adaptado a tu realidad. Te invito a que revises la página web de INTE-PUC, pones en Google, ahí colocas cursos y ahí vas a ver el curso de diseño de infraestructuras. No sé si todavía se permiten inscripciones, porque yo soy el coordinador académico de este curso, así que esta información no la tengo muy clara, pero en todo caso, ese mismo curso se abre en septiembre de este año en su segunda versión. Son 2 versiones anuales, así que de repente te puede servir. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Qué órganos están encargados de otorgar la certificación ambiental para el EIA semidetallado, detallado y el día? Bueno, esa es una escala. Las municipalidades, a ver, vamos de arriba mejor hacia abajo. Si es un instrumento preventivo, es decir, un estudio de impacto ambiental, si es un proyecto que va a beneficiar a más de un departamento, entonces lo brinda SENACE. Si es un proyecto que va a beneficiar a más de una provincia, entonces lo otorga el gobierno regional. Si es un proyecto que va a beneficiar a más de un distrito, entonces lo aprueba la municipalidad provincial. Ojo que muchos de estos procedimientos ni siquiera están establecidos en los TUPAs de estas instituciones, así que una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es que tú llegues con tu expediente a tu municipalidad provincial y la municipalidad te dice, ni siquiera está en mi tupa, no hay quien lo revise y todo lo demás, ¿ok? Y en los instrumentos correctivos, si es de gran envergadura, lo aprueba el Ministerio del Ambiente y lo otro lo está aprobando, si no me equivoco, son las municipalidades también, que también vas a pasar por la misma historia. Siguiente pregunta de Roselyn. Buenas tardes, doctor. En el decreto legislativo 1501, en el cual se modifican algunos artículos de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en comparación entre la ley original y la modificatoria, ¿cuáles son los puntos que se deben dar importancia? Deberían ser todos. Es que si tú estás modificando una ley, ahora se convierte y se aprueba, si es que se aprueba, ojo, si es que se aprueba, porque les comento que desde el Congreso de la República están evaluando cuáles son los dispositivos legales que se han emitido en el marco del COVID-19, de las facultades atribuidas por COVID-19, y esta ley no está, esta modificatoria de ley no está siendo bien vista. Y podría derogarse por el Congreso de la República y es completamente constitucional si eso ocurre. Ojo, en caso no ocurra ese escenario y se apruebe la ley, entonces desde ese momento es obligatorio todo lo que ahí se contempla. Entonces no puedes decir este artículo es más importante para mí y este no. Es el impacto que genera en la sociedad aquello que resulta como que trascendental, ¿no? O sea, sale la ministra a hablar sobre la actividad de reciclaje, entonces ella le está dando mayor énfasis a esta actividad que a otros aspectos contemplados en el dispositivo legal, pero eso es un tema coyuntural. En realidad, se tiene que cumplir todo lo que dice la ley, porque la ley está para cumplirse, nos guste o no, esté bien hechos o no. Bueno, creo que ya no hay más consultas. Si alguien tuviera alguna pregunta adicional, me puede escribir en este momento. Qué bueno, debo comentarles. Qué bueno porque yo estoy con gripe, no sé si, bueno, ustedes obviamente no lo perciben de esa manera y ni siquiera he podido beber un sorbito de agua en esta hora 48 minutos, así que
podemos aprovechar estos 12 minutos que nos restan, pero denme una pausita para poder respirar, por favor. Claro, doctor, yo mientras voy a estar dando alguna información. Bueno, agradeciendo al doctor por su excelente ponencia. Vamos a estar recibiendo todavía los pagos para los certificados hasta el día martes. Si todavía necesitan o desean adquirir un certificado, no olviden escribirnos un inbox a la página de Proesa o también al WhatsApp, al número que estoy poniendo ahorita en el mensajes. Es el 912-073-401. Nos escriben al WhatsApp para mayor información, para pasar a las cuentas o para enviar sus vouchers ya para que se les pueda brindar el certificado. A partir del día lunes vamos a estar enviando el material, la grabación de la charla del día de hoy a todos los participantes que han estado hoy día y adicionalmente a los que pagaron por el certificado se le va a estar enviando a partir del lunes también su documentación. Creo que ya no hay más preguntas. Entonces esperamos un momento al doctor para ya... Estoy de regreso, no te preocupes. Estoy de regreso. Lo único que yo quisiera decirles es gracias porque es importante compartir estos espacios. Desde mi óptica de docente universitario, yo siempre les voy a recomendar, y de profesional, siempre les voy a recomendar que cuenten con una certificación de una capacitación, porque esto les va a permitir demostrar a quienes quieran seguir una carrera pública, una carrera en el Estado, demostrar que se han informado sobre algún dispositivo legal. Entonces, siempre recomiendo eso. Con mi empresa participo en diversos proyectos y pues una de las cosas que hacen los comités evaluadores es verificar cuando uno cuenta o no con un certificado. No solamente hay que decirlo, también hay que demostrarlo. Bueno, tienen mi correo electrónico, algunos por nombre los he reconocido, así que saben ellos mejor que nadie, ellos son mi carta, que me pueden encontrar cuando deseen y apoyarlos con las consultas, con las dudas, con las interrogantes que puedan tener. No tengo la respuesta para todos, pero a veces me tomo unos días para poder informarme y darles unas respuestas con el sustento técnico que esto amerita. Lo último que puede ocurrir es que alguien que formula una pregunta no se lleve la respuesta correcta. Eso no me parece nada bueno profesionalmente hablando. Y lo otro, pues, recomendarles a cada uno de ustedes que es importante conocer los dispositivos legales y es importante también cuestionarlos cuando se están vulnerando los derechos de las personas, cuando se están dando atribuciones que van más allá de las permitidas o cuando un proceso lamentablemente creemos de que no va a funcionar. Creo que es importante decirlo, en un país en democracia como el nuestro es un derecho. A la gente de Proesa y al equipo de Proesa me encantó conocerlos. Sé que son un lindo emprendimiento y les deseo mucho éxito y un gran crecimiento institucional. Así que conmigo ha sido todo por hoy y hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Gracias por sus buenos deseos. Esperamos también contar con usted en unas próximas capacitaciones. Vamos a estar haciendo también esas charlas gratuitas, confirmando también nuestro compromiso con la educación y con las capacitaciones para que todos podamos informarnos. De esta manera también contribuimos nosotros a la sociedad y apoyamos un poco a que se difunda el conocimiento que es bastante necesario en estos momentos, ¿no? Bueno, sin más que decir, muchas gracias. Ya tienen toda la información. Como les comenté, a partir del lunes se va a estar enviando el material de la charla del día de hoy a todos los participantes. Muy buenas tardes con todos.